¿Te has dado cuenta de que cuanto más te explicas, menos te escuchan? Que cuanto más te muestras, menos te valoran. Vivimos en un mundo que premia el ruido, que celebra la sobreexposición. Pero en medio de ese caos, existe un tipo de presencia que destaca sin necesidad de palabras. Una presencia que no suplica atención, simplemente la atrae. Tal vez tú también lo has sentido. Ese cansancio de tener que demostrar, de hablar para ser tomado en cuenta, de llenar silencios por miedo a parecer débil. Y sin embargo hay algo dentro de ti que anhela otra forma de estar. El equilibrio, la calma, el respeto, sin tener que mendigarlo. No estás solo. Los estoicos desde hace siglos ya lo sabían. Lo que se reserva crece en valor. Lo que se entrega sin medida se vuelve común. Ese principio sencillo puede transformar toda tu forma de comunicarte. En este video descubrirás 10 claves silenciosas que no solo cambiarán la manera en que los demás te perciben, sino también la manera en que tú te percibes a ti mismo. Claves que te permitirán atraer respeto, cultivar autoridad y proyectar verdadera fortaleza sin necesidad de elevar la voz. Y lo más importante, no tendrás que dejar de ser tú. Solo aprenderás a dominar lo que decides mostrar. Quédate hasta el final, porque a veces la transformación más poderosa no empieza con un grito, sino con un instante de silencio bien elegido. Silencio como juicio interior. A veces creemos que tener una opinión sobre todo nos hace más sabios, más respetados, más presentes. Pero la verdad es que cuanto más rápido opinamos, más revelamos lo poco que hemos pensado. En un mundo donde todos hablan sin cesar, donde cada minuto parece exigir una respuesta inmediata, existe una fuerza silenciosa que solo los más conscientes logran dominar: la capacidad de callar. No por miedo, no por inseguridad, sino por elección, por dominio, por respeto hacia uno mismo y hacia el valor de la palabra. ¿Te ha pasado alguna vez que sentiste la necesidad de intervenir en una conversación solo para no parecer ajeno? ¿Has opinado por impulso solo para darte cuenta después de que tus palabras no aportaron nada? O peor, reflejaron una emoción pasajera más que una convicción profunda. Ese impulso de llenar silencios con juicios rápidos es el reflejo de una mente que aún no ha aprendido a gobernarse. Y es ahí donde el estoicismo entra como una brújula firme. Epicteto lo dijo con claridad: si no sabes guardar silencio, no sabes gobernarte. Esta no es solo una frase elegante, es una advertencia, es una guía, es un espejo. Callar no significa huir, significa observar, significa sostener el juicio el tiempo suficiente para que no se vuelva reacción. Significa dejar que la mente se enfríe antes de hablar desde el ego, desde la herida, desde la necesidad de tener razón. En la práctica, esta lección se vuelve un acto de presencia. La próxima vez que te encuentres en una conversación cargada, no respondas de inmediato. Respira, observa, pregúntate si tu juicio aporta claridad o solo ruido. Si la respuesta es incierta, elige el silencio. Porque ese silencio no es vacío, es contención, es poder en reposo. Imagina estar en una reunión familiar donde alguien lanza una crítica disfrazada de broma. Lo más fácil sería responder al instante, justificarte o contraatacar. Pero el que calla, el que mira con templanza y no se deja arrastrar, impone una presencia que nadie puede ignorar. No ha cedido a la provocación, no ha regalado su energía, ha decidido. Y esa decisión, aunque silenciosa, se escucha más fuerte que cualquier réplica. El que calla por elección demuestra que no todo lo que piensa debe ser dicho, y no todo lo que escucha merece una respuesta. Ahora piensa en un entorno diferente: tu lugar de trabajo. Un colega critica tu y quien hop, vaca phong dang chofan unkoban. El impulso es defenderte, demostrar que estás en lo correcto. Pero ¿y si en lugar de hablar escuchas? ¿Y si observas, respiras y decides que ese comentario no define tu valor? Ese silencio no es debilidad, es fortaleza. Es la señal de alguien que no necesita la aprobación externa para sentirse seguro.
La historia del emperador Marco Aurelio es un ejemplo vivo de esta lección. Rodeado de aduladores, críticos, traidores y soldados, él aprendió a no emitir juicio inmediato, a no dejarse llevar por el orgullo ni por el miedo. Sus meditaciones están llenas de momentos en los que se recuerda a sí mismo: no opines si no es necesario. No juzgues lo que no conoces. Guarda silencio si aún no comprendes, porque comprender exige tiempo, y el silencio es ese tiempo sagrado donde la verdad se revela por sí sola. Permíteme contarte una historia más cercana. Hace poco conocí a Ana, una joven profesional que siempre sentía la presión de opinar en cada discusión en su empresa. Cada crítica, cada comentario la hacía sentir que debía responder para no parecer débil. Pero un día, inspirada por el estoicismo, decidió probar algo diferente. En una reunión tensa, cuando un colega la cuestionó, ella no respondió. Solo asintió, observó y dejó que la conversación siguiera. Al principio sintió una incomodidad profunda, como si estuviera traicionando su propia voz. Pero luego notó algo: sus colegas comenzaron a respetarla más. Su silencio no fue visto como derrota, sino como confianza. Y cuando finalmente habló, sus palabras tuvieron un peso que nunca antes habían tenido. Ana descubrió que callar no era perder, sino ganar el control de su presencia. Aplicar esta lección hoy puede parecer difícil. Vivimos en una cultura de inmediatez, de redes sociales, de opiniones lanzadas sin pensar. Pero tú puedes ser distinto. Tú puedes ser estoico. Puedes empezar cada día con un simple ejercicio: elige una conversación, una discusión, una noticia, y no emitas juicio. Solo escucha, solo observa. Permanece presente sin necesidad de posicionarte. Para hacerlo más fácil, sigue estos pasos. Cuando sientas el impulso de hablar, cuenta hasta 5. Respira profundamente. Pregúntate: ¿es necesario decir esto? ¿Aporta valor? Si la respuesta no es clara, guarda silencio. Luego anota cómo te sentiste. Esa incomodidad inicial es el músculo de tu mente fortaleciéndose. Y cuando logres sostener ese silencio, descubrirás algo sorprendente. Tu juicio se vuelve más claro, tu palabra más certera, tu presencia más firme. Porque no estás reaccionando, estás respondiendo desde el dominio, desde la soberanía, desde el carácter. Este principio del silencio como juicio interior se entrelaza profundamente con otro pilar del estoicismo: la dicotomía del control. No puedes controlar lo que otros piensan, lo que otros dicen, lo que el mundo lanza contra ti. Pero sí puedes controlar tu juicio, tu opinión, tu reacción. Callar en este caso no es pasividad, es tomar las riendas de tu mundo interior. Es decir, yo elijo qué peso doy a lo que escucho. Yo elijo cuándo hablar. Y si elijo callar, no es porque no tenga nada que decir, sino porque no todo merece una respuesta. Y aquí aparece el giro inesperado. Muchos creen que para hacerse valer hay que hablar. Pero en realidad, cuanto más te contienes, más peso tienen tus palabras cuando por fin decides usarlas. El que calla con propósito no pasa desapercibido. Pasa a ser observado con respeto. Porque su silencio no es una ausencia, sino una afirmación silenciosa de dominio interior. Ahora, dime tú, ¿cuántas veces has opinado solo por sentirte incluido? ¿Y cuántas veces has deseado haber guardado silencio? ¿Cuándo fue la última vez que tu juicio fue más fuerte que tu impulso? Te invito a compartirlo en los comentarios, no para justificarte, sino para reflexionar juntos. Y mientras reflexionas, recuerda las palabras de Séneca. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. No desperdicies tus palabras. No desperdicies tu energía. Elige el silencio como tu aliado y verás cómo transforma no solo cómo te ven los demás, sino cómo te ves a ti mismo, fuerte, sereno y en control. Porque esta es solo la primera clave. Y lo que viene a continuación te llevará aún más profundo en el arte de atraer sin hablar, dominar sin imponer y transformar tu vida con la herramienta más infravalorada de todas: el silencio bien elegido. Pausa estratégica, el arma del sabio.
¿Cuántas veces has sentido la urgencia de responder de inmediato? Alguien te dice algo ofensivo, te interrumpe, te provoca, y sin darte cuenta ya estás reaccionando. Rápido, instintivo, emocional. Y luego, cuando todo se enfría, te preguntas por qué dijiste lo que dijiste. ¿Por qué entregaste tanto poder a tan poca cosa? Esa urgencia, ese impulso de hablar sin pensar no es fuerza, es vulnerabilidad disfrazada de presencia. En cambio, quien domina la pausa, quien se permite esperar, observar, respirar, ese es el verdadero sabio. Porque la pausa no es vacío, es tensión, es claridad, es una declaración invisible de dominio personal. La mente reactiva busca soltar palabras como si con eso pudiera defenderse, pero el estoico lo sabe, lo más poderoso no siempre se dice, a veces simplemente se sostiene. Marco Aurelio, enfrentado a traiciones, calumnias y presión política constante, no respondía con rabia. Escribía, respiraba, elegía el momento, no porque fuera débil, sino porque entendía que toda palabra nacida del impulso es una palabra que puede volverse contra ti. Y toda respuesta nacida de la pausa es una respuesta afilada, clara y sobre todo necesaria. La pausa bien utilizada tiene el poder de cambiar el rumbo de una conversación. Imagina estar en medio de una discusión tensa. Alguien lanza una acusación esperando una reacción inmediata, pero tú eliges no hablar, solo lo miras, respiras y guardas silencio unos segundos. En ese momento, todo cambia. El otro se incomoda, pierde fuerza. Tú, sin decir nada, ya has dicho todo. Porque tu pausa no es ausencia de respuesta, es el filtro que protege tu dignidad. Es la prueba silenciosa de que no estás a merced del otro. Estás en control de ti. Y esta no es solo una estrategia retórica, es una práctica profunda. En psicología se ha demostrado que el simple acto de contar hasta 3 antes de responder reduce en gran medida las respuestas agresivas, defensivas o impulsivas. El cerebro necesita tiempo para pasar de la emoción a la razón. Y ese tiempo se llama pausa. Una pausa no solo para pensar lo que vas a decir, sino para elegir si vale la pena decir algo, o si simplemente es mejor guardar tu energía. La pausa estratégica es la diferencia entre el sabio y el impulsivo, entre el que habla por reflejo y el que habla por decisión, porque cada vez que pausas estás fortaleciendo un músculo invisible, el del autocontrol, y ese músculo, cuando se entrena, te convierte en alguien que no solo inspira respeto, sino que lo impone sin necesidad de exigirlo. Séneca decía, nada revela más el carácter de un hombre que la forma en la que reacciona ante una ofensa. ¿Y tú, qué revelas cuando reaccionas al instante? ¿Qué tipo de energía proyectas cuando no puedes sostener ni 2 segundos de silencio antes de responder? La pausa es incómoda solo para quien no sabe sostenerse a sí mismo. Pero cuando logras permanecer en ese espacio sin necesidad de llenar el aire con palabras, empiezas a ser visto como alguien diferente, como alguien que tiene algo que muchos no temple. Una vez un alumno de Epicteto le preguntó cómo responder cuando alguien lo insultaba en público. Epicteto sonrió y le dijo, no respondas, haz una pausa, y en ese espacio mírate a ti mismo, y pregúntate si su insulto tiene poder sobre ti, o si eres tú quien decide a qué darle valor. Esa enseñanza tan simple encierra una de las claves más profundas del estoicismo. No es lo que pasa lo que nos afecta, es cómo lo interpretamos. Y para poder interpretar bien, necesitamos una pausa. Practicar esto en la vida diaria es más fácil de lo que parece, pero requiere disciplina. La próxima vez que alguien te provoque, que te interrumpa, que te contradiga, no respondas al instante. Cuenta hasta 3. Respira. Pregúntate, ¿vale la pena? ¿Esto define quién soy? ¿O es solo una ola pasajera que no necesita respuesta? Y si eliges hablar, hazlo con palabras que no nacen del fuego, sino de la claridad. Y si eliges callar, hazlo con la certeza de que tu silencio tiene más peso que 1000 frases apuradas. Este principio también se conecta profundamente con otro núcleo del pensamiento estoico, la anticipación del mal, o premeditatio malorum.
saber que habrá momentos de provocación, de tensión, de prueba, y entrenarse mentalmente para pausarse antes de reaccionar. El sabio no se sorprende ante el conflicto, lo espera, lo contempla y lo supera, no con palabras vacías, sino con la firmeza del que sabe cuándo hablar y cuándo dejar que la pausa hable por él. Y aquí viene lo inesperado en una sociedad que premia lo rápido, lo inmediato, lo reactivo. Tú puedes destacar precisamente por lo contrario, por pausar, por pensar, por respirar antes de decidir. Ese simple acto te convierte en un imán, porque mientras todos corren a defenderse, tú eliges proteger tu paz. Mientras todos se apuran a decir lo que sienten, tú eliges sostener lo que vale. Y esa elección te eleva. Ahora quiero invitarte a una reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que una pausa te salvó de decir algo de lo que te hubieras arrepentido? ¿Y cuándo fue la última vez que no lograste pausarte y terminaste entregando demasiado? Comparte tu experiencia en los comentarios. Este canal no es solo un lugar para aprender, es también un espacio para reconocernos en las batallas silenciosas que todos libramos cada día. Y si esta lección resonó contigo, lo que viene a continuación te llevará aún más lejos, porque el siguiente principio no solo transformará tu comunicación, sino que te hará ver como alguien que sin decir una sola palabra es capaz de dejar una huella imposible de ignorar. Habla solo si tus palabras pueden superar tu silencio. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces hablas solo por llenar el vacío? ¿Cuántas veces dices algo no porque tenga valor, sino porque no soportas el silencio? Vivimos en una cultura que glorifica la opinión, la inmediatez, la necesidad de responder siempre, incluso cuando no hay nada sabio que decir. Pero el estoico no habla por costumbre. Habla cuando sus palabras superan el silencio, y no antes, porque entiende que hablar sin construir es gastar energía, debilitar la presencia y, sobre todo, traicionar la templanza interior. Hablar no debería ser un reflejo, debería ser una decisión, una elección serena que nace del juicio, no del impulso. Una palabra dicha sin conciencia puede parecer inofensiva, pero deja huella. La mente entrenada no dice lo primero que piensa. La mente entrenada se pregunta, ¿esto suma? ¿Esto edifica? ¿Esto reemplaza al silencio con algo mejor? ¿O simplemente lo destruye? Y si la respuesta no es clara, el verdadero sabio elige callar, porque el silencio no es ausencia de pensamiento, es la forma más pura de presencia consciente. Epicteto advertía, cuando hables que tus palabras sean mejores que el silencio. Qué frase tan sencilla y tan poderosa, porque el silencio no se llena con cualquier cosa, se honra y solo se reemplaza si lo que se dice tiene la capacidad de nutrir, de elevar, de construir. Y aquí no hablamos solo de discursos públicos o debates, hablamos de lo cotidiano, de las conversaciones banales, de los chismes, de la necesidad constante de comentar, de explicar, de corregir. ¿Cuánta energía perdemos ahí? ¿Cuánto poder diluimos en palabras sin dirección? Uno de los entrenamientos más profundos que puedes aplicar si deseas fortalecer tu mente estoica es el silencio voluntario. No como castigo, no como represión, sino como ejercicio de claridad. Un día al mes, 24 horas sin hablar a menos que sea necesario. Escribirás, pensarás, escucharás más, pero no te explicarás. No llenarás el día con frases automáticas. En ese espacio descubrirás cuántas veces ibas a hablar por ansiedad, por costumbre, por inseguridad, y cómo al quedarte en silencio tu energía se condensa, tu presencia se vuelve más densa y tus pensamientos más nítidos. Este tipo de práctica afina un filtro interno que muy pocos poseen, porque no se trata de callar para siempre, sino de hablar desde un lugar más profundo, de no tener que repetir las mismas frases para sentirte valioso, de no justificar lo que haces, de no comentar cada pensamiento, y sobre todo, de no tratar de llenar los vacíos de otros con tus palabras solo para evitar el tuyo. El que domina el silencio como entrenamiento descubre que la palabra tiene un peso distinto cuando nace del interior,
no de la necesidad. Marco Aurelio escribía cada día en su diario personal. Reflexionaba, anotaba, se ordenaba. No hablaba con todos de todo. No necesitaba hacerlo. Gobernaba un imperio, pero no buscaba imponer su voz en cada espacio. Entendía que su poder no dependía de cuántas veces hablaba, sino de cuándo elegía hacerlo. Y esa sabiduría antigua sigue siendo actual. Porque hoy más que nunca quien aprende a medir sus palabras, a reservarse a observar antes de emitir juicio, destaca sin esfuerzo, impacta sin gritar, se vuelve magnético sin buscarlo. Esta lección también se relaciona profundamente con otra idea estoica, la economía de energía mental. Séneca decía que una mente que desperdicia su energía en lo trivial no podrá resistir lo verdaderamente importante. Y hablar por hablar sin dirección ni propósito es una forma de fuga constante, un desgaste innecesario que erosiona el carácter. Por eso cada vez que eliges no decir algo, no porque tengas miedo, sino porque has evaluado su irrelevancia, estás fortaleciéndote. Estás construyendo dentro de ti un muro invisible que protege tu claridad, tu poder, tu centro. Y lo más sorprendente es esto: cuando hablas menos, tus palabras empiezan a importar más. La gente empieza a escucharte con más atención, porque lo escaso siempre es valioso. Y si eres alguien que solo habla cuando tiene algo real que aportar, los demás sabrán que cada palabra tuya contiene sustancia. Tu voz se vuelve herramienta, no ruido. Se convierte en una espada afilada, no en un cuchillo sin filo que golpea sin dirección. Ahora quiero que lo pongas a prueba. Hoy mismo, escoge 5 momentos en los que normalmente habrías dicho algo y quédate en silencio. Observa lo que sientes, la incomodidad, el impulso, el ruido interno que quiere salir. No lo reprimas, solo obsérvalo y después escucha, porque en ese silencio forzado empezarás a escuchar lo que normalmente ignoras: tu propio juicio, tus motivaciones reales, tus emociones sin filtrar. Ese silencio es el espejo, y solo el que puede sostenerse frente a él puede luego hablar con autenticidad. ¿Y tú, te has detenido alguna vez a escuchar el silencio antes de hablar? ¿O eres de los que teme lo que pueda encontrar si deja de llenar el aire con palabras? Me gustaría leerte en los comentarios. ¿Qué te cuesta más, callar o saber cuándo hablar? Porque en esa respuesta se esconde mucho más de lo que imaginas. Y si esta reflexión ha resonado contigo, prepárate para lo que sigue. Porque la siguiente lección no te enseñará a hablar mejor, sino a proyectar sin necesidad de hablar. A convertirte en alguien que con su sola forma de estar ya deja una impresión imposible de ignorar. Lo que reservas brilla más. ¿Alguna vez has sentido que cuanto más das, menos te valoran? Que cuanto más muestras, menos impacto generas. Hay una razón profunda detrás de esa sensación, y no tiene que ver con lo que entregas, sino con el momento en que lo haces. Porque lo que se ofrece sin medida, sin pausa, sin reserva, pierde valor. Lo que se comparte con todos todo el tiempo se convierte en ruido. En cambio, lo que se guarda con intención, lo que se dosifica con sabiduría, lo que se cultiva en silencio, brilla más. No porque sea mejor, sino porque es escaso. Y lo escaso en un mundo saturado de exceso se vuelve valioso. En la filosofía estoica, la contención no es debilidad, es estrategia, es poder en reposo. Es la decisión consciente de no exponer todo, de no entregarse por completo, de no anunciar cada paso antes de darlo. Porque el que siembra en silencio florece con más fuerza. El que guarda para sí lo más íntimo protege su esencia. Y no se trata de esconderse ni de manipular. Se trata de preservar lo sagrado, de entender que no todo debe ser visible para ser real. Que hay cosas que crecen mejor lejos del juicio de los demás. Epicteto hablaba de esta práctica con claridad. Siembra sin anunciarlo, florece en silencio. Porque cuando hablas de tus planes antes de tiempo, abres puertas a la opinión ajena, a la crítica innecesaria, al juicio externo que aún no mereces. Y lo que aún está formándose dentro de ti necesita protección, tiempo, maduración.
no exposición. El error más común es creer que compartir todo nos hace más cercanos, más honestos, más humanos. Pero no es así. Compartir sin medida es abrir el alma antes de que esté lista. Y en muchos casos es entregarle el volante de tu vida a quienes ni siquiera saben a dónde vas. Marco Aurelio en sus meditaciones se recordaba constantemente que tu acción sea completa, que tu intención sea silenciosa, que tu camino sea tuyo, porque él entendía que no se necesita anunciar cada paso para ser coherente, que la virtud no se predica, se practica, que los logros más grandes nacen en la profundidad de lo no dicho, y esa sabiduría sigue siendo radicalmente actual. Hoy más que nunca, donde todo se comparte al instante, donde la vida privada parece un espectáculo, el que sabe reservarse se vuelve magnético, misterioso, diferente. El que no necesita validación constante inspira respeto. Y no hablamos solo de redes sociales, hablamos de la vida, del trabajo, de las relaciones. ¿Cuántas veces has contado tus planes a alguien y luego sentiste que tu motivación se diluía? ¿Cuántas veces revelaste tus emociones más profundas y después te arrepentiste al verlas minimizadas, malinterpretadas o usadas en tu contra? El estoico aprende a filtrar, no desde la frialdad, sino desde la sabiduría emocional. Porque lo que reservas no es lo que ocultas, es lo que cuidas, lo que proteges, lo que entiendes que aún necesita silencio para crecer. Aplicar esta lección en tu vida no requiere grandes gestos, solo pequeñas decisiones conscientes. No anunciar tu próximo paso profesional hasta que esté consolidado. No hablar de una relación que apenas está comenzando. No compartir tu proceso interno con quien no lo ha ganado. Cada vez que eliges guardar, eliges valorar. Y cada vez que eliges valorar, te estás entrenando en el arte de preservar tu poder. Esta idea se conecta íntimamente con el principio estoico de la dicotomía del control. No puedes controlar cómo reaccionarán los demás ante lo que compartes, pero sí puedes controlar qué decides mostrar. Esa elección es tuya, y elegir el silencio cuando aún estás sembrando es una forma de dominio interior. No todo silencio es ausencia. Algunos silencios están llenos de significado. Son espacios fértiles donde se gesta lo que después con tiempo se volverá evidente sin necesidad de palabras. Lo sorprendente de este principio es que funciona incluso en lo social. Cuanto menos te explicas, más despiertas curiosidad. Cuanto menos cuentas de ti, más quieren saber, porque el misterio no es una máscara, es una forma de respeto hacia ti mismo, hacia tu historia, hacia el proceso que estás viviendo. Y no hay nada más poderoso que alguien que puede caminar firme sin necesidad de anunciar cada paso. Te propongo algo durante los próximos 7 días. Guarda para ti aquello que normalmente contarías por costumbre. Un proyecto, un deseo, una idea. No lo reprimas, solo protégelo. Obsérvalo crecer en silencio. Siente cómo tu energía se concentra, cómo tus decisiones ganan peso, cómo tus palabras empiezan a tener más intención. Y verás cómo al no regalarte con ligereza, te vuelves más consciente, más presente, más fuerte. Ahora dime, ¿qué parte de ti necesitas empezar a reservar? ¿Qué has estado compartiendo por ansiedad cuando en realidad merecías silencio? Te invito a compartir en los comentarios no lo que vas a hacer, sino cómo te has sentido al escuchar esta verdad, porque a veces lo que callamos es lo que más nos define. Y si esta reflexión tocó algo dentro de ti, no te vayas. Lo que viene a continuación no solo reforzará esta lección, sino que te mostrará cómo lo que no dices también puede protegerte, elevarte, e incluso transformar por completo la forma en que el mundo te percibe. Escuchar con el cuerpo, no solo con los oídos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te escuchó, de verdad? No que solo te oyera mientras pensaba en su próxima respuesta. No que asintiera distraído esperando su turno para hablar, sino que estuviera ahí contigo presente en silencio, captando no solo tus palabras, sino tus pausas, tus gestos, tus emociones. Esa experiencia tan rara, tan humana, nos toca el alma.
Porque ser escuchado no es solo comunicación, es ser visto, es ser validado, es ser entendido. Los estoicos, esos sabios de la antigüedad, entendían que escuchar es un acto de dominio, no sobre los demás, sino sobre uno mismo. Solo quien ha aprendido a calmar su urgencia de hablar, a contener sus juicios rápidos, a dejar de lado el deseo de destacar, puede escuchar de verdad. Escuchar con los ojos al observar el lenguaje del cuerpo del otro. Escuchar con la boca al elegir, no interrumpir. Escuchar con el pecho al sentir sin apresurarse a responder. Escuchar con todo el ser al decidir acompañar en lugar de reaccionar. Epicteto, uno de los grandes estoicos, decía: hablar sin haber escuchado es como disparar sin apuntar. Un gesto vacío impulsivo que revela más del ego que de la comprensión. Para él, el verdadero sabio no era quien más hablaba, sino quien sabía callar para entender. Porque escuchar no es un acto mecánico, es una actitud, una elección consciente de abandonar el yo por un momento para habitar el mundo del otro. Imagina, estás compartiendo algo importante y la persona frente a ti no te interrumpe. Te mira con atención, sus ojos suaves, su postura tranquila. No intenta solucionar tu problema ni contarte su propia historia. Solo está ahí contigo presente. En ese instante, te sientes seguro, te sientes valorado. Ese es el poder de la escucha verdadera. Y no es solo poesía. La ciencia lo respalda. Estudios en psicología han demostrado que el lenguaje no verbal, un gesto de asentimiento sincero, un contacto visual empático, un leve movimiento que muestra comprensión, tiene un impacto emocional más profundo que las palabras. A veces no necesitamos consejos. A veces solo necesitamos a alguien que esté ahí sin juzgar, sin corregir, solo siendo. En la vida diaria, practicar esta escucha activa puede parecer sencillo, pero requiere esfuerzo. La próxima vez que alguien te hable, prueba esto: detén tus pensamientos. No prepares tu respuesta mientras el otro aún habla. No interrumpas con un yo también o un a mí me pasó. Quédate, escucha, mira sus ojos, observa su postura, valida su emoción con un gesto suave, una pausa respetuosa. Y cuando terminen, no respondas de inmediato. Deja que el silencio haga su trabajo. Que tus palabras nazcan de la calma, no de la prisa. Marco Aurelio. El emperador filósofo vivía esta práctica. Rodeado de generales, consejeros y adversarios, aprendió a escuchar con serenidad, a no reaccionar ante el primer impulso, a no interrumpir incluso cuando no estaba de acuerdo. En sus meditaciones se recordaba a sí mismo: no hagas nada que no sea necesario. Escucha antes de hablar. Porque el que escucha con presencia no solo lidera, sino que inspira. Se convierte en alguien a quien los demás buscan, no por lo que dice, sino por cómo los hace sentir. Esta actitud estoica no se limita a los diálogos con otros. También se aplica a nosotros mismos. Escuchar con el cuerpo significa prestar atención a nuestras propias señales. Cuándo se acelera tu corazón, cuándo se tensan tus hombros, cuando tu respiración se agita. El cuerpo nos habla todo el tiempo, y quien aprende a escucharlo sin ignorarlo ni acelerarse, vive con más calma, más claridad, más coherencia. Te propongo un desafío estoico para hoy. Dedica 5 minutos a una conversación y decide hablar lo mínimo. Practica la escucha activa con tu cuerpo. Asiente con intención. Sostén la mirada. No interrumpas. Valida con gestos. Y al final, en lugar de dar una opinión, haz una pregunta que invite al otro a seguir compartiendo. Observa cómo cambia la dinámica. Verás cómo el otro se abre, cómo tú también te transformas. Porque escuchar no es solo una habilidad, es una forma de estar en el mundo. Es un regalo que das y que recibes. Es una manera de conectar, de sanar, de crecer. Cuando escuchas con el alma, no solo transformas tus relaciones, sino que cambias tu manera de existir. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste sin interrumpir? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te escuchó de verdad?
Compártelo en los comentarios, porque todos en algún momento hemos anhelado ser escuchados con el corazón, no con prisa. Y aquí va una última reflexión. El silencio de la escucha no es vacío. Es un espacio sagrado donde nacen la empatía, la comprensión y el amor. Practica este arte estoico y descubrirás que escuchar con el alma no solo te conecta con los demás, sino que te conecta contigo mismo. Así que hoy elige escuchar, elige estar presente, elige regalar tu silencio, porque en ese acto simple pero profundo, resides tú, reside el otro, reside la vida misma. Desaparecer estratégicamente. A veces para que algo cambie, no hace falta discutir ni explicarse, ni dejarlo todo claro. A veces lo más poderoso que puedes hacer es desaparecer, no desde el rencor, no como castigo, sino como acto de respeto hacia ti mismo. Porque no todo silencio es inmovilidad. Hay silencios que son decisiones, que son movimientos invisibles, que son una forma de retirarse con dignidad. Hay momentos en los que seguir presente en ciertos espacios, relaciones o conversaciones se vuelve insano. Lugares donde ya no se te escucha, donde tus palabras rebotan, tus gestos se minimizan y tu valor se diluye. Y ahí la presencia empieza a doler. No porque el otro te dañe directamente, sino porque tú mismo te estás quedando, donde ya no eres bienvenido. El estoico entiende que no hay nada más sabio que saber retirarse a tiempo, que el silencio también puede ser una forma de responder, de marcar un límite sin necesidad de palabras. Séneca decía, no es sabio quien aguanta todo, es sabio quien sabe cuándo partir. Y partir no siempre implica conflicto. Muchas veces es simplemente apartarse con firmeza, quitar tu energía de donde no es valorada, dejar de insistir, dejar de estar disponible, porque hay presencias que cuando se mantienen sin reciprocidad pierden fuerza, pero cuando se retiran, brillan, se hacen sentir, se vuelven significativas. Desaparecer estratégicamente no es huir, es elegir no estar donde ya no hay crecimiento, es salir del ruido para reencontrarte con el silencio fértil que te devuelve a ti mismo. Es ese momento en el que dejas de mendigar atención, de justificar tu valor, de hacerte presente, donde solo te toleran, y te permites recuperar tu centro, tu equilibrio, tu paz. Y en ese acto de ausencia consciente ocurre algo que muchos no esperan. El otro lo nota, lo siente, porque mientras tu presencia era constante, se volvía predecible, se volvía invisible. Pero cuando desapareces, cuando dejas de responder, de insistir, de aparecer, algo cambia. Ya no estás. Y entonces los que te ignoraban empiezan a preguntarse, a extrañar, a revisar, a valorar lo que antes daban por sentado. No se trata de manipular, se trata de restablecer el equilibrio, de permitir que el otro experimente tu valor, en tu ausencia. Porque quien te busca cuando ya no estás merece tenerte cuando regreses. Pero quien solo te recuerda cuando estás lejos y aún así no se acerca, simplemente confirma que hiciste bien en marcharte. Imagina esta escena: una persona que durante meses o años ha estado presente para otros, siempre disponible, siempre dando, siempre presente en los momentos difíciles. Pero cuando esa persona empieza a sentirse usada, invisible, comienza a guardar silencio, a dejar de enviar mensajes, a retirarse de espacios que ya no la nutren. Al principio nadie lo nota, pero con el tiempo el vacío que deja empieza a pesar. Y entonces se comprende: su presencia no era pequeña, era fundamental, solo que estaban demasiado ocupados para darse cuenta. La práctica estoica de retirarse no es impulsiva, es reflexiva. Se basa en la autoobservación, en darte cuenta de qué lugares alimentan tu alma y cuáles solo la desgastan. Y eso requiere valentía, porque desaparecer, aunque sea en silencio, es renunciar a una parte de ti que quiere seguir luchando. Pero el sabio no lucha por ser valorado. El sabio se valora y actúa en consecuencia. Aplica esto en tu vida de forma gradual.
Observa qué círculos, qué relaciones, qué espacios te hacen sentir constantemente en deuda con tu valor. Y sin necesidad de dramatizar, empieza a retirarte. No necesitas explicar, no necesitas justificar, solo necesitas elegirte, apartarte sin ruido, sin confrontación. Y en ese nuevo silencio, empezarás a escuchar algo más importante que cualquier aplauso externo, tu voz interna diciéndote, aquí sí, aquí no. Este principio también se conecta profundamente con la dicotomía del control. No puedes controlar si otros te valoran, pero sí puedes controlar dónde decides estar, qué energía entregas, a quién se la das, y sobre todo cuándo es momento de protegerte y convertir tu ausencia en una afirmación de amor propio. Te invito a una reflexión. ¿En qué lugar sigues presente por costumbre, aunque por dentro ya te has ido? ¿Con quién mantienes una presencia que no es recíproca? Solo por miedo al vacío que dejarás, escríbelo. Compártelo si lo deseas, porque a veces lo más sabio que puedes hacer por tu paz no es quedarte para arreglarlo todo, es alejarte para no romperte tú. Y si estas palabras te resonaron, espera a lo que viene después, porque el siguiente principio no solo te ayudará a mantener esa nueva distancia con elegancia, sino que te mostrará cómo, sin hablar, puedes seguir dejando una huella profunda en quienes te rodean, incluso cuando ya no estás. Tu cuerpo también habla, que diga disciplina. Antes de que abras la boca, tu cuerpo ya ha hablado por ti. Tu presencia ya ha enviado un mensaje. Tus hombros, tu mirada, la forma en que respiras. Todo cuenta una historia. Y lo más curioso es que a menudo ni siquiera eres consciente de lo que has dicho sin palabras. Pero los demás sí. Lo sienten, lo interpretan, lo recuerdan. Porque el cuerpo no miente. Revela quién eres en verdad mucho antes de que intentes explicar quién crees ser. Esa verdad silenciosa puede ser tu mayor aliado o tu peor enemigo. En la filosofía estoica, no solo importa lo que piensas o dices, importa cómo lo sostienes. Importa lo que proyectas incluso cuando guardas silencio, porque tu postura, tus gestos, tu manera de caminar, todo comunica. Y si no aprendes a gobernar ese lenguaje invisible, vivirás siendo interpretado por impulsos que no dominas. Marco Aurelio, en sus meditaciones privadas, se recordaba a sí mismo mantener la compostura no solo en la mente, sino en el cuerpo, porque la serenidad no se pregona, se refleja. Una espalda recta dice más que 1000 excusas. No puedes fingir la templanza. No puedes sostener una postura firme si dentro de ti reina el caos. Pero cuando has entrenado tu mente y tu carácter, tu cuerpo lo muestra sin esfuerzo. No necesitas imponerte, no necesitas adornarte, solo estás. Y en ese estar hay autoridad, hay respeto, hay presencia. Imagina una reunión tensa en el trabajo. Alguien te critica injustamente. La mayoría se encorva, baja la mirada, gesticula con nerviosismo. Pero el estoico permanece, se endereza, respira profundo, mantiene la mirada tranquila, los brazos relajados, el rostro sereno. No porque no sienta la punzada de la crítica, sino porque ha aprendido a gobernarse, a no regalar su lenguaje corporal al primer impulso, a no ser esclavo de emociones pasajeras. La disciplina comienza en la mente, pero se concreta en el cuerpo. Por eso entrenar la postura, la respiración, la expresión, no es vanidad, es coherencia, es elegir conscientemente lo que quieres transmitir. Cuando entras a un lugar con la cabeza alta, los hombros alineados y una respiración controlada, no solo te sientes más fuerte, los demás lo perciben y reaccionan distinto. Tu sola forma de estar cambia la energía del entorno. La neurociencia lo confirma: una postura erguida aumenta la confianza, mejora la claridad mental y reduce el estrés. No se trata de aparentar, se trata de alinear lo que sientes con lo que proyectas, de usar tu cuerpo como ancla, como escudo, como declaración de orden interno. En un experimento, las personas que adoptaron posturas de poder durante solo 2 minutos
Reportaron sentirse más seguras y dispuestas a tomar riesgos. Imagina lo que podrías lograr si esto fuera tu hábito diario. El estoico no necesita gritar. Su compostura habla por él. Por eso uno de los entrenamientos más poderosos que puedes empezar hoy es observarte. ¿Cómo estás sentado ahora mismo? ¿Cómo respiras cuando te sientes desafiado? ¿Qué hace tu cuerpo cuando alguien te confronta? Y más importante, ¿qué podrías cambiar para que tu cuerpo refleje la paz que buscas construir? Te propongo un ejercicio transformador durante los próximos 7 días. Cada vez que sientas tensión, haz una pausa. Endereza tu espalda. Afloja los músculos de tu cara. Respira lento por la nariz. Sostén la mirada sin dureza. Guarda silencio por 5 segundos. No imaginas el impacto de este pequeño ritual, no solo en cómo te ven los demás, sino en cómo empiezas a verte tú. Piensa en un momento reciente, quizás una discusión con un colega, un comentario hiriente o incluso un instante de duda personal. ¿Qué hacía tu cuerpo? Si hubieras aplicado esta pausa, ¿cómo habría cambiado la situación? Escríbelo. Reflexiona. Porque cuando tu cuerpo y tu mente se alinean, nace algo magnético: autoridad sin arrogancia, firmeza sin violencia, presencia sin esfuerzo. Este principio se conecta con el amor fati, amar lo que te toca vivir. Pero no puedes amar el destino encorvado, respirando con ansiedad, caminando con miedo. Si aceptas la vida como viene, tu cuerpo debe reflejarlo. Cada paso, cada gesto, cada pausa debe ser una afirmación de tu autodominio. Imagina a Séneca enfrentando el exilio, manteniendo su dignidad no con palabras, sino con su forma de estar. Su cuerpo declaraba: no me doblegaré. Incluso en los momentos más frágiles, tu cuerpo puede ser tu fortaleza. Cuando sientas ira, abre las palmas de tus manos en lugar de cerrar los puños. Cuando sientas miedo, respira hondo y deja que tu pecho se expanda. Estos actos no reprimen tus emociones, las encauzan. Te recuerdan que tienes el poder de elegir tu respuesta sin importar las circunstancias. Ahora aplica esto en tu vida diaria. En una entrevista de trabajo, entra con pasos firmes y una sonrisa tranquila. Proyectarás confianza antes de decir una palabra. En una conversación difícil con un ser querido, mantén una postura abierta y una mirada cálida. Harás que el otro se sienta escuchado. En un momento de soledad, cuando la duda te acecha, párate frente al espejo, endereza los hombros y respira. Le recordarás a tu mente quién eres. ¿Qué dice hoy tu cuerpo cuando entras a una sala? ¿Qué revelan tus gestos cuando nadie te escucha hablar? ¿Y qué pasaría si los usaras como herramientas de disciplina silenciosa? Lleva un diario estos 7 días. Anota cómo te sentiste al aplicar la pausa, cómo cambió tu percepción, cómo reaccionaron los demás. Porque el cuerpo que mejor comunica no es el que más se mueve, sino el que más se domina. Y cuando termines, comparte tu experiencia. Porque el verdadero poder no está en hablar más alto, sino en estar mejor. Como dijo Epicteto, no tienes control sobre lo que sucede, pero sí sobre cómo lo enfrentas. Que tu cuerpo sea el reflejo de esa verdad. Que cada paso declare: estoy aquí y estoy en paz. Palabra final. Comienza hoy. Una pausa, una respiración, un cambio. Y observa cómo tu cuerpo transforma no solo cómo te ven, sino quién eres. El arte de no explicarse. ¿Cuántas veces te has sentido obligado a explicar cada paso que das, cada decisión que tomas, cada silencio que eliges? Vivimos en una sociedad que nos empuja constantemente a justificar lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, como si nuestra existencia necesitara ser aprobada. Pero llega un punto en el camino interior en el que te das cuenta de algo fundamental: no le debes explicaciones a quien ya decidió no entenderte. Como dijo Séneca con precisión estoica, no debes una explicación a quien ya decidió no entenderte, porque hay críticas que no buscan comprender, solo desestabilizar, preguntas que no nacen de la curiosidad sincera, sino del juicio, y actitudes que en el fondo no quieren tu verdad, sino tu sumisión.
El estoico, lejos de caer en la trampa de justificar su paz, aprende a habitarla en silencio. Aprende a mantenerse firme sin necesidad de convencer. Porque explicar lo obvio, lo que es coherente contigo, lo que nace de tu centro, no siempre es una invitación al diálogo. A veces ese es abrir una puerta innecesaria al desgaste. El arte de no explicarse no es arrogancia, es claridad. Es saber discernir cuándo una conversación puede construir y cuándo solo está diseñada para vaciarte. Y para eso hay que entrenar una cualidad esencial del carácter: la calma ante la incomprensión, la capacidad de permanecer sereno cuando te malinterpretan, la fuerza de no reaccionar cuando otros exigen una explicación que no merecen. Porque no todos los oídos están listos para recibir tu verdad, y tú no estás obligado a desgastarte en demostrarla. Epicteto nos recordaba que uno de los mayores logros del sabio es no alterarse por lo que escapa a su control. Y entre esas cosas que no dependen de ti, están las interpretaciones ajenas. Puedes vivir con rectitud, actuar con integridad, tomar decisiones desde el alma, y aún así, ser cuestionado, criticado o tergiversado. Vas a gastar tu energía en cada crítica. Vas a intentar justificar tu esencia a quienes no quieren verla. O más bien, vas a mantenerte en calma y seguir tu camino. Imagina una escena cotidiana. Alguien te critica duramente por una elección que hiciste desde la conciencia. Tal vez un cambio de rumbo, una renuncia, una distancia tomada. Te exige que te expliques, que aclares, que justifiques lo que para ti ya es claro. El impulso emocional querrá responder, justificar, defenderte. Pero la sabiduría estoica te ofrece otra opción: guardar silencio, respirar, mirar con compasión, no con rabia, y elegir no entrar en ese juego. Porque cuando no respondes al ataque, lo desarmas. Cuando no te justificas, mantienes tu poder. Y cuando eliges el silencio, proyectas una fuerza que las palabras jamás podrían alcanzar. En ese momento, te das cuenta de que el respeto no se exige con explicaciones. Se impone con presencia, con coherencia, con la firmeza de quien no necesita que todos lo comprendan para mantenerse en pie. Esto no significa no dialogar nunca. No significa cerrarte al mundo. Significa elegir con sabiduría cuándo hablar y cuándo no hacerlo. Significa proteger tu paz como un tesoro, no por orgullo, sino por responsabilidad contigo mismo. Porque cada vez que te justificas frente a quien no te respeta, pierdes algo de ti. Pero cada vez que eliges el silencio, recuperas soberanía. Te propongo un ejercicio estoico para los próximos días ante una crítica injusta o una pregunta insidiosa. No reacciones de inmediato. Respira. Siente la necesidad de justificarte y obsérvala. No la sigas. Solo quédate ahí presente. Mira al otro con tranquilidad. Y di si es necesario con serenidad: no tengo nada que explicar. Luego, continúa tu camino. Este principio también se entrelaza con la dicotomía del control. No puedes controlar lo que los demás piensan de ti, pero sí puedes controlar cómo respondes. Y a veces la mejor respuesta es ninguna, porque tu energía merece ser usada en lo que realmente construye, no en convencer a quien ya decidió no escucharte. Y aquí te dejo una pregunta para reflexionar. ¿A quién le estás explicando demasiado? ¿Qué parte de ti estás justificando por miedo a ser malentendido? Compártelo si lo deseas, porque el momento en que decides dejar de explicarte es también el momento en que empiezas a liberarte. Y lo que viene a continuación no solo reforzará esta idea, sino que te mostrará cómo esa nueva actitud silenciosa, coherente y firme empieza a cambiar la forma en que el mundo te percibe. Porque el que no se explica se vuelve enigmático, y el enigma atrae más que 1000 palabras. Influencia invisible sé. Ejemplo, no discurso. Hay una influencia que no necesita escenario, ni aplausos, ni testigos. No se impone con discursos grandilocuentes, ni se alza desde una autoridad forzada, pero es la más poderosa de todas.
Es la influencia invisible, aquella que nace de la coherencia silenciosa entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces cuando nadie te observa. Es el impacto que dejas no con palabras, sino con cada acción que eliges hacer bien, incluso cuando podrías elegir lo fácil. Vivimos en un mundo saturado de ruido. Todo se muestra, cada logro se publica, cada gesto se graba, cada intención se justifica. En medio de esta tormenta de apariencias, quien actúa con integridad sin esperar reconocimiento, se vuelve raro, pero también se vuelve magnético, porque hay algo profundamente atractivo en aquel que hace lo correcto sin anunciarlo, en el que vive según sus principios aunque nadie lo aplauda, en el que lidera no buscando seguidores, sino siendo ejemplo. Piensa en Marco Aurelio, el emperador romano, que entendía esto mejor que nadie. Con todo el poder del mundo en sus manos, no buscaba la admiración, buscaba la integridad. En sus meditaciones, nunca escribió para impresionar a los demás. Escribió para sí mismo, para corregirse, para mejorarse, para recordarse que el verdadero liderazgo no está en dirigir con palabras, sino en guiar con acciones. Sus reflexiones eran un espejo, no un escenario, y en ese acto de humildad dejó una huella eterna. Pero no necesitas ser un emperador para ejercer esta influencia. Permíteme contarte una historia. Imagina a Elena, una maestra de escuela en un pequeño pueblo. Día tras día llegaba temprano para preparar sus clases, corregía trabajos con cuidado, escuchaba a sus alumnos con paciencia. Nunca buscaba elogios. Cuando un estudiante llegaba con problemas en casa, ella le dedicaba tiempo extra sin esperar que nadie lo notara. Un día uno de sus alumnos ya adulto le escribió una carta. Decía: «Nunca olvidaré cómo me miraba, como si yo importara de verdad». Eso cambió mi vida. Elena no lo sabía, pero su compromiso silencioso había transformado a alguien. Esa es la influencia invisible. Epicteto lo expresó con claridad. No expliques tu filosofía, vívela. Porque cuando alguien observa cómo reaccionas ante una injusticia, cuando ve que no respondes con ira, que no buscas venganza, que no te dejas arrastrar por el caos, eso impacta más que cualquier discurso. Cuando te ven mantener la calma en la tormenta, cuando notan que tus límites no necesitan gritos, sino serenidad, algo cambia. Tu ejemplo provoca silencios reflexivos en los demás, y ahí, sin darte cuenta, comienzas a influir. Pero hablemos de algo más profundo. El estoicismo no solo se trata de actuar con rectitud, también es una forma de encontrar paz en medio de la adversidad. ¿Cuándo fue la última vez que enfrentaste un momento difícil, tal vez una discusión, una pérdida, un fracaso? El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que sucede, pero sí cómo respondemos. Como decía Epicteto, no es lo que te ocurre, sino cómo lo interpretas lo que te define. Cuando eliges responder con calma, con propósito, con dignidad, no solo influencias a los demás, te liberas a ti mismo. Y esa libertad interna es la verdadera recompensa. Lo más hermoso de la influencia invisible es que no depende de las circunstancias. No necesitas un título, una audiencia ni un gran escenario. Solo necesitas compromiso contigo mismo, disciplina interna, coherencia. Porque esta influencia no es más que la consecuencia de tu propia transformación. Es el reflejo de las batallas que has ganado dentro de ti, contra el ego, contra la necesidad de aprobación, contra la tentación de rendirte. Y sabes, hay algo que inspira aún más: ver a alguien que no presume, que no señala, que no se compara. Alguien que simplemente hace lo correcto y sigue adelante. Su brújula no apunta hacia el reconocimiento externo, sino hacia la integridad. Y eso cambia el ambiente. La gente lo percibe. Aunque no siempre lo digan, empiezan a ajustar su propia conducta solo por estar cerca de ti. Hoy te invito a probar algo sencillo pero poderoso. Elige una acción noble, cotidiana, pequeña. Tal vez ayudar a alguien sin que lo pidan, cumplir una promesa que hiciste contigo mismo, o simplemente mantener la calma en un momento de tensión. Hazlo sin que nadie lo sepa, sin esperar gracias, sin buscar reacción. Solo hazlo porque sí.
porque puedes, porque es lo correcto. Y luego observa cómo te sientes. No habrá aplausos, pero habrá paz. No habrá testigos, pero habrá verdad. No habrás influido con palabras, pero habrás dejado una huella silenciosa, real, duradera. Este principio se conecta con una de las lecciones más profundas del estoicismo, la victoria sobre el ego. Porque el ego siempre quiere ser visto, quiere ser reconocido, quiere imponer. Pero cuando superas esa necesidad, cuando tus acciones se convierten en un acto de servicio, de propósito, de integridad sin esperar nada a cambio, te transformas en un verdadero ejemplo. Y ese ejemplo no solo cambia a los demás, te cambia a ti. Así que pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque era lo correcto? ¿Cuándo elegiste la calma en lugar de la furia, la paciencia en lugar de la queja, la acción en lugar de la excusa? Y más importante aún, ¿te atreves a ser esa clase de persona? Esa que no necesita hablar para transformar, porque el que influye sin gritar, el que lidera sin exigir, el que vive con coherencia, ese es el que realmente transforma el mundo. Silencio como elegancia interior. Hay un tipo de elegancia que no se compra, que no se viste, que no se ostenta. Es una elegancia más profunda, más sutil, más poderosa. Es la elegancia de quien ha aprendido a sostener el silencio sin incomodidad, como quien sostiene una copa fina sin temer que se rompa. Una elegancia que no se impone, sino que se manifiesta cuando uno ha aprendido a estar sin necesidad de llenar los vacíos con ruido. Porque el silencio bien sostenido no es ausencia, es presencia pulida, es el perfume del alma disciplinada. Vivimos rodeados de ruido, de opiniones rápidas, de reacciones impulsivas. Todo se comparte, todo se comenta, todo se defiende. En ese paisaje de palabras que se atropellan, el silencio se vuelve un acto de rebeldía y también de refinamiento. Muchos creen que callar es ceder, que no responder es perder terreno, que el que no habla se debilita. Pero quien ha caminado el sendero del estoico sabe que el silencio puede ser defensa, puede ser afirmación, puede ser también justicia, sin necesidad de alzar la voz. Callar no siempre es rendirse. A veces es saber que decir más sería decir menos. Es saber que cuando la mente está serena, no hay urgencia por explicar, ni necesidad de convencer, ni obsesión por impresionar. Porque cuando uno está verdaderamente en paz consigo mismo, ya no necesita justificar su lugar en el mundo. La presencia basta. Marco Aurelio no escribía para ser recordado, escribía para recordarse a sí mismo, en silencio, en soledad, frente a la página, frente a su conciencia. Cada línea era una conversación interna, un compromiso consigo, una disciplina invisible. Esa es la raíz de la verdadera elegancia estoica. No se busca para ser vista, se cultiva para sostenerse. No necesita espectadores, solo necesita integridad. Y es entonces cuando ese silencio empieza a hablar por ti, no como vacío, sino como marco, como límite claro, como señal de autoridad interior. En una conversación cargada de egos, quien guarda silencio sin perder la postura, se eleva. En una discusión sin sentido, quien escucha más de lo que interrumpe, impone respeto. En medio de un entorno donde todos compiten por atención, quien elige no exhibirse, brilla con más fuerza. Epicteto decía, no se trata de parecer sabio, sino de serlo. Y eso comienza muchas veces con la elección consciente de no hablar, de no reaccionar, de no demostrar. Cuando podrías presumir y decides construir. Cuando podrías defenderte y eliges respirar. Cuando podrías hacer ruido, pero prefieres dejar que el silencio sostenga tu dignidad. El silencio bien llevado no es distanciamiento, es profundidad, no es sumisión, es autocontrol. Es ese momento en que ante la provocación no te agitas, ante la crítica injusta no te alteras, ante la necesidad de demostrar algo simplemente no lo haces, porque ya sabes quién eres, porque no hay nada que probar ni a ti mismo ni a nadie más. Mira a tu alrededor.
Recuerda a las personas que más te han marcado, no por lo que dijeron, sino por cómo estaban. Tal vez fue su serenidad, tal vez su mirada firme, tal vez su forma de escuchar sin interrumpir, o tal vez esa capacidad de entrar a un lugar y no necesitar anunciarse. Eran personas que no exigían respeto, lo proyectaban. Haz del silencio tu forma de estar, no como escondite, no como escudo para evitar el mundo, sino como una declaración sobria. Estoy aquí, entero, presente, centrado. Porque cuando aprendes a estar, sin necesidad de llenar los espacios con palabras vacías, algo cambia. Tu energía se asienta, tu presencia se ordena, tu sola forma de habitar el momento empieza a hablar por ti. Si quieres cultivar esta elegancia interior, comienza por lo cotidiano. Elige cada día una situación en la que normalmente hablarías por impulso y cámbiala por silencio consciente. Ante una provocación, respira. Ante un elogio, recibe sin exagerar. Ante una conversación vacía, guarda espacio. Practica ese silencio como quien entrena el equilibrio sin rigidez, pero con firmeza, con atención plena, con intención. No es fácil, porque el ego quiere defenderse, quiere destacar, quiere tener la última palabra. Pero cuando eliges no responder con palabras y respondes con templanza, algo poderoso ocurre. No solo te sientes más libre, también empiezas a ser percibido de forma distinta. Te escuchan más. Cuando hablas menos, te respetan más. Cuando no necesitas explicarte, te observan con más interés. Cuando dejas espacio para que los demás completen el silencio con su propia reflexión. El silencio elegante no es una pausa entre frases, es un lenguaje completo, uno que no se enseña en discursos, sino en la práctica diaria del dominio propio. Es la señal de que no estás a merced de lo externo, que no buscas agradar a todos, que no te defines por los aplausos ni por las críticas. Es ahí donde se distingue el sabio del impulsivo, el íntegro del oportunista, el ser auténtico del que vive pendiente de los ojos ajenos. Y ese silencio se convierte en un arte, en una manera de habitar el mundo con dignidad, de sostenerte incluso en medio del caos, de no perderte incluso cuando todo alrededor empuja al ruido, de mantenerte cuando otros ya se han perdido en la necesidad de reaccionar. Así que la próxima vez que sientas la urgencia de hablar, pregúntate, ¿esto viene de la paz o del ego? ¿Quiero construir o solo defenderme? Mi silencio aportará más que mis palabras, y si la respuesta es sí, elige el silencio. Pero no un silencio tenso o forzado, elige un silencio suave, firme, lleno de presencia. Porque el que no necesita decir nada, ya lo ha dicho todo con su manera de estar. Y cuando entiendes esto, cuando lo vives, descubres que el silencio no es el fin del discurso, es el comienzo de una forma de vida. Una vida guiada por la templanza, por el equilibrio, por la sobriedad interior. Una vida que no necesita aprobación, que no necesita ruido, solo necesita verdad. Esa es la verdadera elegancia del alma estoica. Hoy has visto que el silencio no es vacío, ni cobardía, ni resignación. Es presencia, es templanza, es fuerza contenida en forma pura. Has comprendido que no necesitas elevar la voz para elevar tu valor, que no hace falta explicarse ante quien ya decidió no escucharte, que lo verdaderamente poderoso a menudo es lo que no se dice, y ahora te toca a ti llevar este aprendizaje al mundo real. No necesitas grandes discursos, solo una decisión sencilla: empezar hoy. Elige una conversación en la que sueles reaccionar y cámbiala por una pausa llena de conciencia, una pausa que no es huida sino dominio. Esa será tu práctica, tu entrenamiento silencioso, y poco a poco notarás cómo tu presencia cambia, cómo tu calma contagia, cómo tu silencio se vuelve más elocuente que 1000 palabras vacías. Y si algo de este mensaje resonó en ti, si sentiste que esto no era solo un video sino un espejo, entonces quédate, suscríbete,
Porque en este espacio no se grita, se reflexiona. Aquí no venimos a convencer, sino a despertar. Y si valoras ese tipo de compañía, este canal es tu refugio. Y quiero escucharte. Cuéntame en los comentarios cuándo fue la última vez que elegiste callar. Y fue lo más sabio que pudiste hacer. Tu historia puede inspirar a alguien más que lo necesite justo ahora. Y si te quedaste con ganas de seguir profundizando, te invito a ver el próximo video, donde exploraremos otra poderosa lección estoica para mantenerte firme en un mundo ruidoso. Porque a veces las palabras más fuertes son las que no se dicen pero se sienten. Y tú estás a punto de convertirte en esa clase de presencia inolvidable.